Hola, 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 mis amados discípulos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial y también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, como todas las semanas, voy a compartirles una hermosa enseñanza relacionada con el Evangelio de Dios, el cual es poder. Hoy voy a tocar un tema que por años a mí personalmente me paralizó y me impidió compartir la palabra de Dios hasta que mi Padre Celestial me mostró la verdad. Quisiera que vayamos directamente a la palabra de Dios y voy a citar el primer registro bíblico de esta enseñanza, que son las últimas instrucciones que dio el Señor Jesucristo antes de subir al cielo. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 1 y en el versículo 8. Dice así la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Pero, le dice Jesucristo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a intentar hacer un pequeño análisis de este versículo que se podría preparar una enseñanza de 2 horas solamente con este versículo. En primer lugar, vamos a analizar la palabra recibiréis. Es un verbo que está en modo indicativo que da absoluta seguridad de que lo van a recibir. ¿Recibiréis qué? Poder. Esa palabra poder es la palabra griega dunamis, de la cual procede la palabra en castellano o en español dinamita. Ahora bien, ese poder es un poder espiritual, es un poder inherente y es un poder potencial. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis dunamis, poder inherente, poder espiritual, poder potencial, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acá quiero hacer una aclaración, porque lamentablemente en todas las traducciones de la palabra de Dios se escribe Espíritu Santo en la mayoría de los casos con mayúscula. Y nosotros, los españoles, los que manejamos el idioma español, sabemos diferenciar que cuando una palabra está escrita con mayúsculas significa una cosa y cuando está escrita con minúsculas significa otra cosa. Espíritu Santo con mayúsculas se refiere a Dios. Dios es el donador. Dios es Espíritu con mayúscula y Dios es Santo con mayúscula. Pero cuando Jesucristo habla que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo no es con mayúscula, ese Espíritu Santo es con minúscula. ¿Por qué? Porque se refiere al don que Dios había prometido por medio de Jesucristo y que se iba a concretar en no muchos días después que Jesucristo ascendiera al cielo. Todo eso ocurrió en el día de Pentecostés, que para aquellos que no lo sepan, Pentecostés significa primicias, las primicias de Dios. Y una vez que nosotros nos hayamos sido investidos de ese poder espiritual, potencial e inherente, vamos a ser testigos. No dice la palabra de Dios que vamos a ser defensores. Dice la palabra de Dios que vamos a ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa de Dios, eso es lo que Dios dijo, eso es lo que quiere decir y eso es lo que lo expresó claramente Jesucristo en las últimas instrucciones que les daba minutos antes de ascender al cielo. Ese poder espiritual yo siempre lo comparo con la batería de un auto. El poder, la energía de esa batería está ahí, está latente, es un poder potencial. Pero a menos que el conductor no tome acción, ese poder seguirá latente allí y nunca jamás se pondrá en acción a menos
que el dueño de ese poder actúe. Las luces del carro no se van a prender solas. La bocina no sonará por arte de magia. El motor no se encenderá por sí solo y el auto no comenzará a andar a menos que el conductor no accione el arranque, tome acción y ponga la marcha para comenzar a circular con ese vehículo. Exactamente así funciona el poder de Dios que Él nos regaló. No porque nosotros lo merezcamos, un grave error que cometí durante muchos años de mi vida. Yo creía que Espíritu Santo únicamente lo podían recibir las personas que eran santas, 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 santísimas. No es así. Dios le regala Espíritu Santo a todo aquel que cree que Jesús es el Señor en su vida y que Dios lo levantó de los muertos. Él nos lo regaló solo porque lo necesitábamos, no porque lo merezcamos. Yo por años estuve esperando que Dios actuara por mí. Oraba, clamaba a Dios para manifestar ese poder que yo veía claramente cómo en la iglesia del primer siglo ese poder se manifestaba. Hasta que entendí que Dios no me daría más de lo que ya me había dado. Y te lo digo a vos, Dios no te va a dar más de lo que ya te dio, porque Dios te dio todo lo que Él tenía preparado para vos. Y cuando digo todo, lo digo todo con mayúscula. Todo es todo, no hay más. Ahora, cuando yo me enfrenté a esa situación, es el momento de que yo empezara a actuar. Era hora de que yo me subiera al carro que Dios me había regalado y comenzara a tocar la bocina, a prender las luces y a arrancar el auto. En definitiva, a operar el poder espiritual que Dios me había dado. Esta misma situación viven hoy millones de cristianos en el mundo. Recibieron la palabra de Dios. Son hijos de Dios. Recibieron el mismo don de Espíritu Santo que recibieron los primeros discípulos. Pero la única diferencia entre ellos y nosotros es la manera que ellos creyeron las promesas de Dios. Sin darse cuenta, como a mí también me pasó, aceptaron las mentiras de Satanás. No, hermano, eso no es para vos. Eso es solo para los apóstoles. Solo el pastor puede recibir Espíritu Santo. Solo aquellas personas que fueron elegidas inicialmente por Dios pueden manifestar ese poder. Mentiras, mentiras y más mentiras de Satanás que los cristianos hemos creído por años. Pero vayamos y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice así: Pablo, por revelación de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí entramos nosotros. Cuando dice griego se refiere a todos aquellos que no somos judíos, que entramos dentro de la categoría de gentil. Dios clasifica a la humanidad en este momento como judío, gentil e iglesia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y creyó en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ese es el único requisito para ser parte de la iglesia de Dios. No hay que hacer obras, no hay que agradar al pastor de turno, al pastor de la denominación, hay que simplemente confesar con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida y creer en lo más profundo de tu ser que Dios lo levantó de los muertos. Así serás salvo. Acompáñenme, por favor, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pregunto, ¿la palabra todos es con distinción o sin excepción? La palabra todos se refiere a todos los que creyeron van a tener el mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos los renacidos de Dios, a todos los que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en lo más profundo de nuestro ser que Dios lo levantó de los muertos a Jesucristo. Hechos, por favor, capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le respeta, no teme, sino respeta, y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Dios hace acepción de condiciones. Si tú cumpliste las condiciones de Dios, estás en la lista de Dios. Sos salvo, tenés vida eterna y recibiste el don de Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora bien, ya tenemos en claro a través de estos cortos registros bíblicos que Dios no hace acepción de personas, que todos hemos sido bautizados y que todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces, no hay diferencia espirituales ni de acepción de personas con respecto a los integrantes de esa iglesia del primer siglo. Tenemos el mismo don, tenemos la misma palabra, con pequeños detalles que lo van a entender cuando tomen el seminario La Abundancia de Dios, que está disponible en nuestro ministerio. Por lo tanto, somos iguales a ellos y podemos manifestar lo mismo que ellos manifestaron. Yo tengo la certeza absoluta que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo no lo hará, lo que habló no lo ejecutará. Si tú dudas, es tu problema, no es el mío. Yo absolutamente creo todo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Y la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice que todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Y la palabra de Dios dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, yo tengo el mismo poder que tuvo Pedro, Juan, Pablo y todos los integrantes de la iglesia del primer siglo. Y si tú lo crees, tú también lo tienes. Y si tú lo crees, tú lo puedes manifestar. Pero vayamos un poco a entender en qué consiste ese poder espiritual, ese poder potencial que Dios nos dio. Acompáñenme, por favor, al libro de Corintios. En el capítulo 12 y en el versículo 1 leemos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones es la palabra griega neumáticos, que significa asuntos del espíritu o asuntos concernientes al espíritu. No está hablando acá de dones. Primera aclaración. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 12, capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo 4 en adelante. Acá vamos a ver toda una serie de características que tiene ese poder espiritual que Dios nos lo regaló para que lo usemos. Porque nosotros necesitamos ese poder para poder impactar al mundo con el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es un Evangelio de poder, no es un Evangelio de palabritas, es un Evangelio de poder, y ese Evangelio es el que nosotros tenemos que predicar. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, es cierto, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, es cierto,
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Atención, estamos hablando primero de dones, luego hablamos de ministerios, y la palabra comienza a hablar ahora de operaciones. No está hablando de dones, está hablando de operaciones. Energemata es la palabra griega. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora comienza el desarrollo de las manifestaciones al operar esas operaciones que Dios nos hizo o que Dios nos dio. Fíjense, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por favor, vuelvo a leer, estén atentos a este versículo 7. Pero a cada uno ¿quién? Cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios está, por medio de Pablo, enseñándonos acerca de las manifestaciones de ese don, de ese poder espiritual potencial que Él nos ha dado. Y dice que esas manifestaciones de ese don que Dios nos dio son para provecho. Vuelvo a repetir, son para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué significa porque a este? Significa que ese versículo está relacionado con el último uso o con el último sustantivo del versículo anterior. ¿De qué está hablando el versículo anterior? De que la manifestación del Espíritu da provecho, da fruto. Eso significa, porque a este es dada por el Espíritu, para este provecho, o para un determinado provecho, es dada por Dios palabra de sabiduría. Y a otro, para otro provecho, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. Y a otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y acá hay un tremendo error en esta enseñanza cuando se comparte o se enseña en diferentes iglesias, que ese como Él quiere se refiere a como Dios quiere. No, porque Dios está hablando de que la manifestación que Dios nos da de ese don son para provecho. Lo que cambia es el provecho, porque si yo tengo palabra de sabiduría, voy a recibir un provecho. Pero si recibo palabra de ciencia, tengo otro fruto diferente. Saquen la palabra provecho y pongan fruto, y van a ver cómo todo calza como anillo al dedo. Porque es lógico, si yo aro, tengo un fruto. Si yo cosecho, tengo otro fruto. Si yo planto, tengo otro fruto. ¿Se dan cuenta? Si yo toco la bocina, tengo un fruto, un provecho. Pero si yo prendo las luces, tengo otro provecho. Ahora, si yo prendo el motor o acciono el arranque del motor, tengo otro fruto. ¿Se dan cuenta? Todo esto que está acá explicado es el provecho que dan esas manifestaciones cuando nosotros las operamos. Ahora, ¿cuándo las operamos? Cuando tenemos el conocimiento y cuando tenemos la creencia, la capacidad de la mente de creer lo que la palabra de Dios dice cuando la dividimos correctamente. Nosotros podríamos agrupar estas 9 manifestaciones del Espíritu en función de ese provecho que esas manifestaciones hacen o producen. El primer grupo nosotros le llamamos manifestaciones de inspiración, que son hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía o palabra de profecía.
no son manifestaciones en las cuales nosotros recibimos revelación, sino que son por inspiración, por todo el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios y por hablar en lenguas en forma permanente, como lo hacía Pablo. Pablo dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. ¿Por qué? Porque el fundamento del crecimiento de las otras manifestaciones es a través del hablar mucho en lenguas. Si no estás hablando en lenguas, es porque no has sido enseñado correctamente, porque si vos fueras enseñado correctamente, vos hablarías en lenguas, interpretarías lenguas y harías o darías palabra de profecía. El otro grupo donde podemos agrupar estas manifestaciones es el grupo de los ojos y los oídos de la iglesia. Ellos son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Cómo operan estas manifestaciones? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es información. Información espiritual, es información que tú no podrías obtener por tus 5 sentidos. Por lo tanto, Dios tiene que informarte a vos de una manera sobrenatural. Pongo un ejemplo rápido. Jesucristo está caminando rodeado por un montón de personas que lo apretujan y de golpe él se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice a Jesucristo, Maestro, todo el mundo te está apretando y tú me dices, ¿quién me tocó? No, dice Jesucristo, yo sentí que salió poder de mí. Eso es palabra de ciencia. Dios le informó a Jesucristo que una mujer había hecho una acción y a través de esa acción y de ese creer de esa mujer, ella tocó el borde de su manto y fue sana. Ahora, fíjense una cosa interesante, Dios no le dijo todo a Jesucristo. Dios simplemente le dio la información que Jesucristo necesitaba. Él se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? La mujer se acercó a Jesucristo y dijo, yo te toqué, porque yo pensé que si solo tocaba el borde de tu manto, yo sería sana. Y Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es saber cómo actuar ante la información que Dios nos dio por medio de palabra de ciencia. ¿Y qué es el discernimiento de espíritu? Es la información que Dios nos da sobre la presencia o ausencia de espíritus buenos, ángeles o espíritus malos. Y si son espíritus malos, sí se nos autoriza a echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Porque así funcionan las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y el otro grupo que podemos nosotros agrupar estas manifestaciones que nos enseñan acerca del poder que nosotros hemos recibido, son las manifestaciones de poder o de impartir, como puede ser la fe, que es la creencia extraordinaria, dones de sanidades y milagros. ¿Por qué se llama dones de sanidades? Porque si yo oro por vos, que tenés un problema, estás con fiebre, yo oro por vos y en el nombre de Jesucristo vos sos sanado, entonces vos recibís ese don de sanidad. Pero resulta que al cabo de un mes vos venís porque te golpeaste y tenés un dolor de hueso. Y yo oro por vos y Dios te sana de ese dolor de huesos. Entonces tenés otro don de sanidad. Por eso la palabra de Dios habla de dones de sanidades. ¿Y qué son los milagros? Los milagros es aquella sanidad que se hace de manera milagrosa en forma inmediata. Por dar un ejemplo, lo cito simplemente sin ir al registro bíblico. Se acerca un hombre que tenía lepra y le dice, Maestro, si tú quieres puedes limpiarme. Jesucristo dice, quiero, le tocó y la lepra desapareció al instante. Eso es milagros. Hay otro milagro que lo voy a citar más adelante. Entonces, ya tenemos en claro que todos nosotros hemos recibido un don
y que ese don tiene 9 manifestaciones. Esas manifestaciones nosotros estamos autorizados para operarlas. Ahora bien, yo voy a operar más o menos una u otra de esas manifestaciones por mi creer, porque todo funciona por lo que yo creo. Hay una frase muy interesante que dice así: si lo crees, lo creas. ¿Qué significa esto? Que si tú crees una determinada realidad, tú creas esa realidad, porque ese es el poder que Dios nos dio. Si lo crees, tú lo creas. Repite esto: yo lo creo, por tanto voy a crear el mundo, el universo que yo quiero para mi vida y para los míos. Un universo o un mundo de salud, de poder, de fortaleza, de convicción, de certeza, de milagros, de señales y prodigios, porque esas cosas están disponibles hoy. Jesucristo decía, lo cito simplemente, en Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 12 dice: les garantizo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué? Y aún mayores, dice, hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer ese registro bíblico? Si tú comienzas a creer en la enseñanza que yo te estoy impartiendo en el día de hoy, señales, prodigios y maravillas van a comenzar a ocurrir en tu vida y en tu entorno social. Bueno, ahora vamos a observar qué fue lo que hicieron esos primeros discípulos con el mismo poder que Dios nos ha dado a nosotros. Es el mismo poder. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Hechos. ¿Cuándo comienza este poder a manifestarse en la vida de los discípulos? En el libro de Hechos está el registro del inicio. Hechos 2:4. Dice así la palabra de Dios. Y fueron todos, ¿qué de todos? Los 12 apóstoles, llenos de ¿qué? De Espíritu Santo con minúscula, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Dios, el donador, les daba que hablasen. ¿Ven la maravilla de ese registro bíblico? ¿Ven la maravilla de ese registro bíblico? No tengo palabras para expresarlo. Este es el cimiento donde empieza todo. Porque si tú no hablas en lengua, ¿cómo vas a creer para operar las otras manifestaciones del don que Dios te regaló? Hechos, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cuando el poder de Dios se manifiesta, las personas creen. Porque el Evangelio de Dios es poder, chicos. Estoy viendo todo el contexto del capítulo 2. Fíjense lo que pasó. Se produjo una convulsión en ese templo cuando lo escucharon a los apóstoles que hablaban en lenguas. Ahí ocurrió un milagro. El milagro fue que los que estaban ahí entendían lo que los apóstoles hablaban. Eso Dios no lo promete en su palabra. Dios promete que toda persona que cree está habilitado y tiene el poder para hablar en lenguas, interpretar y todas las otras manifestaciones. Ahora, Dios no promete que cada vez que una persona hable en lenguas va a haber alguien que entienda lo que la otra persona está hablando. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir menos de lo que prometió, pero sí puede ir más allá de lo que prometió. Pongo otro ejemplo. Cuando los apóstoles estaban sentados, dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, las cuales se fueron asentándose sobre cada uno de ellos. Eso Dios no lo promete. Ahora, Dios lo puede hacer si Él lo quiere hacer, en cualquier momento, cuando Él lo decida. Tenemos que dividir correctamente la palabra de Dios para que tengamos la verdadera palabra.
y podamos manifestar lo que manifestó la iglesia del primer siglo. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, acá está la confirmación que los que recibieron el don de Espíritu Santo fueron 12, no 120, 12, porque Pedro más 11 son 12. Otra mentira más del diablo. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El sermón de Pedro es una maravilla, es un diamante que todos aquellos que predicamos y enseñamos la palabra de Dios tenemos que imitarlo a él. Con qué sencillez de palabra, con qué exactitud él comparte la verdad del Evangelio. Y es tan rotundo, es tan tremendo, es tan grande el impacto, que cuando Pedro está terminando el registro bíblico, el sermón, perdón, cuando Pedro está terminando el sermón, fíjense lo que dice en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Simple, concreto, nada de palabritas ni palabrerío. A este Jesús a quien ustedes, por ignorancia, crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Listo, se acabó. No hay nada más que hablar. No solamente que es el Señor, sino que es el Cristo, el Mesías prometido por Dios. Yo quiero compartirles algo que les va a ayudar muchísimo a separar la verdad del error. Cuando en una determinada situación la gloria se la lleva Dios, ahí está la mano de Dios. Pero cuando la gloria se la lleva un hombre o una denominación, ahí no está la gloria de Dios. Dios siempre tiene que ser glorificado y ese es el sello de que eso que ocurrió fue hecho por Dios, para Dios y para la gloria de Dios. Observen que cada vez que Jesucristo hacía un milagro, la gente expresaba y glorificaba a Dios. Ni siquiera lo glorificaba a Jesucristo. Los que estaban presentes glorificaban a Dios. Esa es la clave para separar la verdad del error. Hechos, versículo 36, cuando ya termina Pedro ese fantástico sermón que yo los exhorto a que lo lean y lo relean y lo relean, dice en el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense el impacto que causó en esa gente. No estamos hablando de 2 o 3 personas, estamos hablando de más de 4.000 personas. Si no me falla la memoria. Más de 4.000 personas escuchando ese tremendo sermón de Pedro, que era palabra de Dios pura. ¡Qué maravilla! Fíjense lo que le contesta Pedro. Y esto es un tema también muy interesante para derrotar, destruir todas las mentiras del diablo. Dice así el versículo 38 del capítulo 2, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, vuelvo a leer, recibiréis con absoluta seguridad, porque ya fue dado el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tremendo, tremendo registro bíblico. Vamos a tratar de desmenuzarlo rápidamente. Versículo 38. Arrepentíos
¿Qué significa arrepentirse? Significa confesar al Salvador. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Ahí está la indicación. Bautícese, revístanse del nombre de Jesucristo. ¿Qué es eso? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ese es el arrepentimiento. Durante toda mi vida el Señor fui yo. A partir de este momento, mi Señor es Jesucristo. Y fíjense una cosa muy interesante que quiero hacer hincapié. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es otra mentira del diablo. Pedro, prácticamente por revelación, le está instruyendo a esas personas que habían sido compungidas por el sermón que Pedro minutos antes le había dado. Su corazón estaba predispuesto a creer, y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse, vístanse del Señor Jesucristo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para remisión, no perdón, para remisión de los pecados, y recibiréis con absoluta seguridad, sin la menor duda, recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis, modo indicativo. Recibiréis, ¿cuándo? Cuando crean. Ese mismo instante. No tienen que esperar para recibir el don. No dice Espíritu Santo, dice el don de Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Dios te ha llamado? Sin la menor duda, si vos estás escuchando esta enseñanza, es porque Dios te llamó. Dios te necesita. Porque Dios se limitó a vos, a mí y a todos los creyentes para que cada uno de nosotros prediquemos este evangelio de poder. Voy a citar solo algunos pasajes de los que hicieron estos valientes hombres y mujeres con el poder de Dios que Él les regaló, que es el mismo, pero el mismo que tenemos hoy, porque Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, y Dios no hace acepción de personas. Acompáñenme por favor al libro de Hechos capítulo 3, y comenzando del versículo 6 en adelante leemos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Pedro y Juan, llenos del poder de Dios, reciben la información para que esa persona que está sentada desde hacía 40 años pidiendo limosnas, recibiese el regalo de Dios, que era que iba a poder caminar por sí mismo. Ustedes pueden decir, sí, pero eran apóstoles. Le voy a aceptar esa chicana a aquel que se la plantee. Porque estos milagros, señales y prodigios, no solamente los hicieron los apóstoles, lo hicieron simples discípulos. Escuchen lo que les digo. Simples discípulos hicieron lo mismo que hicieron los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Ser apóstol es tener un ministerio, nada más. Esa es la única diferencia. No sos más que otra persona delante de Dios porque sos apóstol. Solamente Dios te encomendó una responsabilidad mayor. Ese es el tema. Si sos apóstol es porque Dios te encomendó un ministerio. Pero eso no te hace más que otro, porque todos hemos sido bautizados
por el mismo Espíritu, todos hemos bebido del mismo Espíritu. Y todos somos santificados por la obra redentora de Jesucristo. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pasemos por favor al versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Se dan cuenta? Es el mismo poder. Yo creo en ese poder. La palabra de Dios me aseguró que si yo creo, voy a recibir. Y yo recibo en el nombre de Jesucristo, y para gloria de Dios y para gloria de su nombre y de su palabra, para gloria de su evangelio. Y te exhorto a que te pongas los pantalones largos y seas un hombre íntegro espiritualmente, que seas una mujer vestida de Cristo. Te pares firme en la palabra de Dios y comiences a reclamar, primero para tu vida personal, para tu familia, para luego poder llevar ese poder y ese evangelio de poder a todo el mundo, a todo tu entorno, porque Dios se limitó a los creyentes en esta administración para que prediquemos este evangelio de poder. Fíjense, capítulo 6 de Hechos y versículo 8. Y Esteban, dice la palabra de Dios, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pregunto, ¿Esteban era apóstol? La respuesta es no. Era un simple discípulo que había sido comisionado para servir las mesas. Sin embargo, él creyó la palabra de Dios, creyó lo que había recibido y comenzó a operar esas manifestaciones. Fíjense Hechos, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pregunto, ¿Felipe era apóstol? No, era un simple discípulo, igual que nosotros. Hechos, capítulo 9, versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículos 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Quién era Ananías? Un simple discípulo que, si ustedes leen el contexto, van a ver que él no quería ir porque tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque él conocía de que Saulo los andaba agarrando a todos los cristianos y los torturaba y los mataba. Y como todo hijo de buen vecino, tenía miedo, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es él. Y finalmente Ananías fue, cumplió la voluntad de Dios, y ¿saben una cosa? Él le dio la vista, él hizo que se recuperase la vista que Saulo había perdido. Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12.
y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pregunto, ¿Dios cambió? ¿Dios hace acepción de personas? ¿Cuál fue, es y ha sido la única diferencia entre los integrantes de esa iglesia del primer siglo y nosotros? Tenemos la misma palabra de Dios. Hemos recibido el mismo don de Espíritu Santo, solo que no creemos como ellos han creído. Esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. Pero es algo que cada uno de nosotros podemos revertir. Yo he decidido para mi vida creer todo lo que dice la palabra de Dios. Y en mi ministerio vamos a orar y orar y orar hasta que las señales, prodigios y maravillas comiencen a suceder, porque Dios me lo ha prometido en forma personal y lo ha confirmado por medio de su palabra. Yo te invito a que te adhieras a nuestra iglesia del primer siglo. Primero, por favor, toma el seminario La Abundancia de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es, una vez que termines el seminario, vas a hablar en lenguas y vas a empezar a operar las otras manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú lo decidas, cuando tú creas para recibir todo lo que Dios ha prometido. Y la única manera de creer las promesas de Dios es por medio de la palabra. Te invito a que conozcas su palabra de la misma forma que ellos la conocieron. Te invito a que recibas en manifestación el don de Espíritu Santo. Te invito a que creas con la misma fuerza y convicción que ellos creyeron, para gloria de Dios, para gloria de su palabra y para la gloria de su Hijo Jesucristo. Que esta enseñanza haga impacto en tu corazón, transforme tu vida para gloria de Dios Padre, para gloria de su palabra, de su nombre y para gloria de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Chao, chao.